¿Cómo anda? Bien, bien, bien. ¿Puedes orar para comenzar la clase? Sí, cómo no. ¿Estás haciendo la clase vos acá? ¿No me dejas? ¿Querés tomar una clase? Perdón, Hugo, lo que pasa es que me vine para la cocina porque están streameando televisión en otro lugar y entonces no podemos. ¿Sí? Voy a estar orando, ¿sí? Amén. Padre Santo y Dios del cielo, te damos gracias, mi amado Señor, por un día más que nos permite, Señor amado, tomar esta clase de hebreo. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendiga, que nos fortalezca y que nos dé entendimiento, Señor amado, para aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a ver hoy, avanzar un poco más. Vamos a ver algo que se llama las vocales abreviadas. Vocales abreviadas. Vocales abreviadas. Ahí se ve la diapositiva. Sí, Vocales se ve abreviadas. perfecto. Muy bien. ¿Qué son las vocales abreviadas? Hemos visto las primeras clases, ya vimos las vocales, pero bueno, vimos las consonantes, lógicamente. Pues estuvimos viendo las vocales, patás, kamats, segol, en fin. Pero hay otras vocales que no las hemos visto, que son muy particulares, porque van solamente en las 4 guturales, que son lo que se llaman las vocales abreviadas. ¿Ah? Vocales abreviadas. Vocales abreviadas. ¿Eh? Se utilizan solamente las 4 guturales. Como ya sabemos, las 4 guturales son Ajin, Aleph, Het y Hei. ¿Ah? Las 4. Y como ya sabemos también, ya hemos aprendido, las guturales no se llevan muy bien con los shebá, con el shbá. ¿Ah? Por eso, cuando se requiere colocar un shbá en una gutural, hay problemas, porque las guturales los rechazan. Entonces, ¿qué se hace? Se hace esto. ¿Ah? Se pone, vamos a ver acá, se pone. Esta es una gutural, ¿no? Porque la Aleph es una gutural. Dale. Entonces, acá tendría que llevar un shebá, esta tendría que llevar un shebá, pero ¿qué pasa? Como no le puedo poner, porque es una gutural, y las guturales no admiten shebá que suena, puede llevar en algunos casos un shebá mudo, pero no un sonoro, o lleva móvil, como le llaman otras gramáticas. Entonces, ¿qué pasa? Se le pone una vocal. Se le pone una vocal y eso se le llama una vocal abreviada. Va solamente en las guturales, va solamente en las 4 guturales cuando se tiene que poner shebá y no se puede porque es una gutural, entonces se pone lo que se llama una vocal abreviada. ¿Qué es esto? ¿Ah? Es decir, va la vocal y él lleva al lado. ¿Ah? Esto es lo que se llama una vocal abreviada. Y acá tenemos un ejemplo. Ani, ani es yo en hebreo. No vimos todavía pronombres personales. Los pronombres personales no lo vimos. Yo, tú, él, nosotros, todo eso no lo vimos todavía. Pero ya podemos aprender el primero, que es ani, que quiere decir yo. ¿Ah? Muchas veces dice en la Biblia, dice, yo Jehová, por ejemplo. ¿Ah? Ani es yo. Tenemos una Aleph, una
nun y una i. Ani, esto es yo, ani. Ani. Entonces acá vemos que acá tenemos una vocal abreviada. Tenemos más ejemplos. Por ejemplo, tenemos ajarei, acá que es detrás, ajarei. Entonces también tenemos una alef, pero acá no hay problema porque acá nos lleva shva. Pero la het, en este caso la segunda consonante, tendría que llevar un sheva. Entonces, como no le puedo poner sheva, le pongo una vocal abreviada. Eso quiere decir detrás o después. Acá tenemos otra que quiere decir cananeo. Kenanei. Entonces acá tenemos otra gutural, que es una ain. La ain es una gutural. Y acá tendríamos necesariamente que ponerle un sheva, pero como no podemos, le ponemos una vocal abreviada. Entonces ponemos esa A al lado del sheva para hacerle una trampita. Entonces ahí le hacemos una trampita y le ponemos sheva sin que ella se dé cuenta. Acá también, esta es Elohim, la que le gusta a Daniel la luz. Cuando lo vea, él se va a quedar contento porque le gusta. Y acá tenemos otra. Hasta ahora habíamos visto con pataj, ejemplos con pataj. Esta es con una segol. Vemos acá Elohim. Entonces acá tendríamos que ponerle un sheva en esta alef, pero como no admite sheva, porque sería un sheva sonoro, entonces le hacemos una trampita y le ponemos un segol y con su sheva. Entonces ahí tenemos Elohim, que quiere decir Dios. Elohim. Elohim. Dios. Vamos a ver. Tenemos acá. Las vocales abreviadas son 3. Tenemos con pataj, como hemos visto. Tenemos con pataj. La pataj, que es la A corta. Tenemos con segol, hasta ahora hemos visto estos dos ejemplos. O sea, yo puse una alef acá como ejemplo, pero puede ser cualquiera de las 4 guturales. De las 4 guturales. Ahí está, puede ser una ain, puede ser una het, una hei. Y después tenemos, bueno, esta es la hataf pataj. En algunas gramáticas la pueden encontrar con H. Si es, por ejemplo, de origen anglosajón, hay muchas gramáticas que son traducciones de origen anglosajón, de Estados Unidos, de Inglaterra, entonces muchos lo ponen con H, hataf. Hataf pataj, que suena como una A. Hataf segol, acá tenemos una pataj, acá tenemos un segol. Hataf segol, que suena como es, pero acá está, tenemos la hataf kamatz. Y la kamatz, nosotros aprendimos que casi siempre es A, casi siempre es A, pero también habíamos visto una vocal que tiene la forma de pataj, pero suena como O. Ahora la vamos a repasar, porque tal vez ya se olvidaron, ¿no? Porque lo pasamos muy por arribita. Entonces, cuando tenemos nosotros esto, una gutural
con el sheba y una kamatz, no va a sonar A. Ojo, no va a sonar A, sino que va a sonar O. ¿Ah? No. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esto, una Ain, y acá tenemos una kamatz, y el sheba, ahí no va a decir A, va a decir O. Si nosotros tenemos una het, y acá tenemos una hataf kamatz, acá no va a sonar ja, sino va a sonar como jo, va a sonar jo. ¿Ah? Eso es que cuando estamos leyendo, por lo general leemos como una A, pero la hataf kamatz suena como O. Muy bien. Así que estas entonces son lo que se llaman las vocales abreviadas. Algunas gramáticas las conocen como vocales reducidas, yo qué sé, tiene diferentes nombres. Vocales abreviadas solo van en las guturales, en las 4 guturales, que son cuando va el sheba más estas 3. Puede ser una pataj, puede ser una segol o una kamatz. ¿Ah? Esos son las vocales abreviadas. Ahora vamos a borrar esto acá. Muy bien. Y ahora vamos a repasar esto que ya lo habíamos visto cuando dimos las vocales, pero lo dijimos muy por arribita, ¿sí? Y es que hay una vocal O que es corta. ¿Tá? Salimos de las vocales abreviadas. Volvemos a las vocales comunes. Esta es una vocal común. ¿Tá? Pero es la kamatz katan o kamatz hatuf. La kamatz katan o kamatz hatuf. Puede aparecer con H, puede aparecer con J, dependiendo de la gramática. Entonces, esta tiene una forma, la forma clásica de la kamatz, que como ustedes saben es así, como una especie de T, que siempre la vemos como A. Pero hay casos que esto suena O. Esto es una O, la kamatz katan o kamatz hatuf, solamente va en sílabas cerradas y no acentuadas. ¿Qué son las sílabas cerradas? Son las sílabas que tiene consonante, vocal, consonante. No se asusten que ahora vamos a ver un ejemplo que le va a quedar clarito, aunque esto parece así muy todo chino, pero van a ver que solo va en sílabas cerradas, es decir, sílabas que tienen una consonante, una vocal y una consonante. Empieza una consonante, termina en una consonante. Y si esta no es acentuada, se pone una kamat debajo de la consonante, pero esto no sonará como A, sino como O. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Que nos va a clarificar todo. Acá tenemos Jojma. Acá tenemos una sílaba cerrada. ¿Por qué es cerrada? ¿Por qué? Porque es consonante, vocal, consonante. Es decir, acá tenemos una consonante, la het, lógicamente, es una consonante, la pataj es una vocal y termina en una consonante. Acá se terminó la sílaba. ¿tá? Acá se terminó la sílaba. Hay un sheba indicando que hay ausencia de vocal, ahí no hay vocal, ¿tá? Nos está diciendo, y ahí se termina. Entonces es consonante, vocal, consonante. ¿Ah? Consonante, vocal, consonante.
y no es acentuada. O sea, es una sílaba cerrada, porque es consonante, vocal, consonante, es una sílaba cerrada y no acentuada. ¿Por qué? Porque se acentúa acá. Entonces no vamos a decir jojma, perdón, no vamos a decir jajma, sino vamos a decir jojma. Esto es sabiduría. ¿Ah? Esto es sabiduría. Y sabio, una persona sabia, es jajam. Esto es sabio. ¿No? Una persona sabia es un jajam. ¿No? Jajam es alguien sabio. Esto aparece mucho en la Biblia, por ejemplo, en Proverbios. En Proverbios aparece tanto jajam como jojma, la sabiduría. ¿No? La sabiduría, ¿no? Aparece mucho en Proverbios. Entonces, note que debe leerse jojma y no jajma, pues es una sílaba cerrada y no acentuada, ya que se acentúa en la última. Muy bien. Vieron que al principio parece muy difícil esto. ¿Cómo que en sílabas cerradas y no acentuadas? Pero después cuando lo vemos en un ejemplo, ahí nos damos cuenta y ya nos queda claro. Muy bien. Así que vamos a borrar esto. Muy bien. Vamos a ver ahora algo que ya estuvimos viendo el otro día, medio al pasar, que son los artículos. El artículo definido. Ahí se ve el artículo definido. Sí. Muy bien. Sí, sí. El artículo definido. En hebreo, el artículo definido, él, ella, ellas, ellos, se hace adhiriendo una G con dagesh fuerte en la primer consonante del sustantivo, lo que vimos el otro día. ¿No? Por ejemplo, acá nosotros tenemos haben. Tenemos una hey, una bataj, acá tenemos una bet, y acá tenemos una nun final, haben. Ben es hijo, ¿ah? Ben es hijo, pero ¿qué pasa si yo quiero decir el hijo? No es cualquier hijo, es el hijo, ese hijo, el hijo. Entonces le pongo el artículo, lo decíamos el otro día, es una hey más patah más dagesh en la primer consonante. ¿Ah? Entonces, acá va a decir el hijo, y no un hijo, sino el hijo. Tiene el artículo. El idioma hebreo no tiene artículo indefinido. O sea, ¿qué es un artículo indefinido? Cuando nosotros decimos un hombre, un hijo, una mujer, una mesa, es decir, algo indefinido. No está definido, no es esta mesa, no es esta mujer, no es este caballo, no es esta computadora, es una entre tantas, puede ser cualquiera. Entonces, es lo que se dice en español, es un artículo indefinido. Entonces nosotros en español, para decir que algo es indefinido, decimos un hombre, una mujer, una casa, pero no especificamos cuál. Entonces usamos eso. Pero sin embargo, en hebreo es más fácil. Algunos dicen, ay, qué difícil que es el hebreo. Es más fácil que el español, porque el hebreo no tiene artículo indefinido. Cuando hay una palabra que está sin artículo, se puede traducir, por ejemplo, esto acá se puede traducir hijo o un hijo. ¿No? ¿Por qué? Porque está indefinido. ¿No? No tiene el artículo. O sus puede ser caballo o un caballo, sin especificar cuál. Pero cuando nosotros le ponemos el artículo,
ahí sí está definido, es un artículo definido, se define, es el caballo, no es cualquiera, es el caballo, ¿tá? Entonces, el idioma hebreo no tiene artículo indefinido. Cuando un sustantivo no está precedido por un artículo definido, se puede traducir como indefinido. Ejemplo, sus se puede traducir como caballo o un caballo. ¿Ah? Muy bien. Ahora, bueno, acá tenemos, ¿ah? Tenemos el caballo. Y acá tenemos los caballos. Vieron que no hay un artículo plural. Nosotros en español es más difícil, porque decimos el caballo, pero si son 3, 4, 100 caballos, decimos los caballos. Sin embargo, en hebreo no. En hebreo se pone el mismo artículo. No importa si es masculino, si es femenino, si es plural, si es singular, se pone el mismo. Nada más que, ¿cómo sabemos que acá no dice el caballo, sino los caballos? Por el final plural. Habíamos dicho que el final plural es im, masculino, ¿no? O sea, los plurales son masculinos im, aunque lógicamente vimos que había excepciones, pero la regla es esa. Como ya sabe, las guturales no admiten dagesh, por eso cuando un sustantivo comienza con una gutural o una resh, que como sabemos la resh no es gutural, pero se comporta como una gutural, se omitirá el dagesh. Entonces, vamos a borrar un poco acá esto. ¿Qué pasa entonces con los sustantivos que comienzan con una gutural? Si no le podemos poner dagesh, y dijimos que el artículo definido va con hey, patah y dagesh. Pero ¿qué pasa si justo la palabra que yo quiero ponerle el artículo comienza con una gutural? No puedo. Entonces ahí hay una serie de excepciones. ¿Eh? Por ejemplo, sustantivos que comienzan con hey o con het, ¿no? Si el sustantivo comienza con hey o con het, simplemente se coloca la hey y la patah, sin dagesh. Por ejemplo, acá tenemos el templo o el palacio. Ha-hey hol, ¿no? El templo o el palacio. Ha-hey-hal, el templo o el palacio. Entonces, este es una excepción, porque acá no le podemos poner dagesh, ¿no? Porque es una gutural. ¿Qué pasa con sustantivos que comienzan en het, en hey o en ay, pero que comienzan con kamats y no son acentuadas? Entonces se coloca, esto lógicamente no lo van a aprender en un día, esto para saber que existe, ¿no? Y lo van a ir viendo sobre la marcha. Se pone una segol, ¿tá? Por ejemplo, acá Harim es montaña, Har es montaña, Harim montañas, entonces acaba de decir las montañas. Vieron que acá es una excepción, no va a ir la patah, sino que en este caso, ¿tá? Como comienza con una hey y con una kamat, se va a poner un segol, ¿tá? Que es una e. Algunas palabras que comienzan con yod o con mem y lleva, pierden el dagesh. Por ejemplo, acá esta comienza con una yod y lleva sheva. En ese caso pierde el dagesh. Se pone simplemente la hey y la patah. Muy bien. Esto es medio pesadito, pero hay que saberlo. Bueno, y esto acá nos olvidamos, esto, y el adim, y el adim son los niños. Entonces, los niños, hay el adim,
los niños, hayeladim, los niños o los muchachos. Y ahora vamos a ver el artículo definido y el adjetivo. El adjetivo es aquello que modifica o califica al sustantivo, ¿no? Por ejemplo, el sustantivo caballo, si tiene el adjetivo, nos va a decir si ese caballo es bueno, si es malo, si es rojo, si es blanco, si es grande, si es chico, el adjetivo. En hebreo el adjetivo no solo debe concordar en género y número, sino también en su grado de definición. Si el sustantivo está definido, el adjetivo también debe estarlo. Entonces acá nosotros tenemos nosotros Jesús Jatob, el caballo bueno. Y como el sustantivo está definido, con el artículo definido, el adjetivo también tiene que estar el artículo definido. Entonces va a concordar no solamente en género y número, es género masculino, porque es caballo, ¿tá? Si fuera yegua sería susá, como es caballo, es sus. Entonces, es género masculino y debe concordar el número también, es singular, no es caballos, sino caballo, pero también debe concordar en el grado de definición. Por ejemplo, este está definido y este también. Yo no puedo poner, por ejemplo, Jesús top, porque el adjetivo tiene que ceñirse al sustantivo. Jesús Jatob. Muy bien. Y por último vamos a ver la conjunción copulativa, que es la famosa y, que siempre aparece en todo el Antiguo Testamento. En hebreo la conjunción copulativa y es sumamente frecuente. Por ejemplo, ya al principio mismo de la Biblia. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, En hebreo la conjunción copulativa se forma con la letra Vav unida a un Sheba. O sea que la conjunción copulativa va a ser esto. Que además tiene otras funciones, no es solamente conjunción copulativa, pero en la mayoría de las veces, porque tiene otras funciones como conjunción adversativa, pero no sé qué, pero principalmente es la conjunción copulativa. Entonces es una Vav más un Sheba. Vamos a borrar un poco esto acá. Muy bien, y acá tenemos la Vav y Ish, que como ya habíamos visto en el vocabulario, desde los primeros días, creo que el primer y segundo día ya vimos que Ish es hombre, hombre en el sentido no de ser humano, porque eso es Adam, sino hombre en el sentido masculino, o marido, por ejemplo. Entonces acá, como está precedido de una Vav, entonces va a decir y un hombre. No va a decir y el hombre porque no está el artículo, sino tendría la hey. Pero como no está el artículo, entonces dice y un hombre. Beish, esto se lee beish, porque esto se lee be. Entonces beish y un hombre. Sin embargo, acá va a decir y el hombre. Behaish, acá está con el artículo, ¿ves? Acá no dice y un hombre, acá dice y el hombre, porque está el artículo. Todo esto se pega, como ya hemos visto en la clase pasada y la otra también, se pega al sustantivo, no es como en español que nosotros acá necesitaríamos 3 palabras, porque y
el hombre. ¿Ah? Necesitaríamos 3 palabras. Sin embargo, en hebreo se une todo. ¿Ah? Behaish, Behaish, Behaish y el hombre. Y acá Beish y un hombre. Y acá y el hombre. ¿Ah? Delante de la P, la Mem o la Bab, va a sonar, se va a escribir con una Shurek. Vamos a correr un poquito esto. ¿Ah? Delante de una P, una Mem o una Bab, se va a escribir con una Shurek en vez de esto. Así, lo vamos a escribir así. ¿Ah? Entonces vamos a decir un melech y un rey. Acá dice y un rey, porque melech es rey. Entonces vamos a decir y un rey, un melech. Acá no vamos a leer B, sino vamos a leer U, porque es la Bab más el puntito en el medio va a sonar como U. ¿Ah? Entonces vamos a decir un melech. Eso solamente cuando la Mem, la Bab o la P. La palabra comienza con eso. Lo mismo sucede si la primer consonante lleva un Sheba. ¿Ah? Por ejemplo, acá la primer consonante, por ejemplo, y Salomón, Shlomech, Shlomech, entonces voy a decir Ushlomech, Ushlomech y Salomón. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esta primera comienza con un Sheba. Y antes de una vocal reducida, que vimos hace un rato las vocales reducidas, la Bab tomará la vocal que le corresponda. ¿Ah? Por ejemplo, acá, Emet, verdad, entonces acá irá la Bab más un segol. Va a tomar la misma vocal que tiene la vocal reducida. Behemet. Acá tiene una pataj hataf. Entonces va a tomar la pataj también, la misma vocal reducida de la primer consonante gutural. Entonces no va a decir B, sino va, ani, y yo. Y yo. Ani habíamos visto que era el pronombre personal yo, hace un rato lo habíamos visto, ani, yo. Y acá también tiene una kamat, entonces vamos a poner una kamat. Delante de palabras monosilábicas, es decir, de una sola sílaba o acentuadas en la primera sílaba, la conjunción será con bab más kamat. La bab más la kamat. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Ejemplo. Vamos a cambiarle esta fuente que a mí no me gusta mucho, como ahora sí se ve mejor. Esta es más linda, esta fuente. Entonces la cambiamos de acá. Entonces se ve mejor. Habíamos dicho que delante de palabras que son monosilábicas o se acentúan en la primera sílaba, la conjunción será con bab más kamatz. Entonces acá tenemos ra es mal, ¿verdad? Eso lo habíamos visto. Lo contrario a top. Top es bueno, ra es mal. Entonces acá vamos a decir barra. ¿Por qué? Porque ra es monosilábica, no tiene 2 sílabas ni 3, tiene una sola, ra. Entonces, barra. Y acá también no es monosilábica, pero no es... pero es acentuada en la primera sílaba. Entonces, lehem, que es pan, lehem, se acentúa en la primera sílaba. No decimos lehem porque es una segolada, ¿recuerdan? Que cuando hay 2 segoles se
pronuncia, se acentúa en la primera sílaba. Entonces, vamos a decir lejem, no lejem, vamos a decir lejem. Entonces, como se acentúa en la primera, vamos a poner una bab con una kamatz. Ba lejem, y pan. ¿Ah? Si fuera el pan, y diríamos baja lejem, ¿ah? Porque el artículo es la hei más la pataj, diríamos baja lejem. Entonces ahí diríamos y el pan, pero como acá está sin artículo, vamos a decir y pan. Muy bien. No nos dio tiempo hoy porque pasó la hora, no pudimos ver, porque siempre me gusta algún salmo o algo, hacer algo bíblico, porque bueno, solamente esto de la gramática un poco aburre, pero la hora ha corrido y no nos ha dado tiempo para ver algún salmo o algo, algún ejemplo bíblico, que es lo más lindo, ¿no? Es lo que más nos gusta, ver la palabra de Dios. Pero, bueno, estas cosas de gramática también son necesarias porque si no, no podemos entender la palabra de Dios. Así que, bueno, vamos a orar para despedirnos entonces. ¿Puedes guiarnos en oración, Mari? Gracias, Padre Santo, por esta clase. Y también te pido, Padre Santo, en este día que estamos orando por nuestra hermana Paulina, Señor amado, que está muy grave. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú la bendiga, la fortalezca, Padre. Y si ha de partir, Señor amado, dale la paz al corazón y a toda la familia que en este momento están todos rodeándola. Señor. Gracias por Hugo, Señor amado, por la clase que nos da, Señor amado. Gracias por tu palabra tan maravillosa que podemos aprender realmente como tú la escribiste, a pesar de que nos cuesta, Padre mío, Dios bueno, a mí me cuesta. Te pido en el nombre de Jesús que me ayude a aprender y a poner más empeño, Señor amado, para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los compañeros que escuchan también y ayúdanos, Señor amado, para que este estudio, Señor amado, sea de bendición para todo aquel que lo pueda escuchar y lo pueda ver a través de la internet. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, a ti sea la gloria, la honra, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Gracias, Hugo. Amén. Shalom. Entonces, nos vemos Shalom, entonces, la nos semana estamos que viendo.